Un saludo para todas las personas que han visto esta saga de videos. Hoy voy a hacer una presentación de una traducción que está en una publicación en inglés de la enseñanza de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca y está titulada Nuestra Historia Cósmica. Es una disertación eh, que puede sonar un poco distinta a lo habitual y espero ser lo suficientemente claro en su explicitación. Esta es una historia de victoria, la victoria de la Gran Hermandad Blanca y sus mensajeros, discípulos, portadores de luz en todo el mundo e hijos de Dios en el planeta Tierra. Hagamos un viaje a través de los milenios. Descubramos de nuevo dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Celebramos el linaje de la Gran Hermandad Blanca y nuestro lugar en su poderosa obra de todas las edades. Porque la historia de esta Hermandad de la Luz es nuestra historia y juntos somos parte de su vasto movimiento a lo largo de los eones, es decir, de los grandes periodos de tiempo. Empecemos, pues, por el principio. Al principio, los fuegos de la creación ardieron con fuerza en ese día memorable cuando, nacido de la conciencia llameante del Creador, el espíritu del hombre bailó de alegría y las estrellas de la mañana cantaron juntas. El mandato del Todopoderoso sonó claro. Adelante, hijos e hijas de la mente infinita, es decir, del Cristo cósmico. Vayan a cumplir su destino mortal. Y se puede visualizar entonces que miles de millones de chispas espirituales atravesaron el cosmos, arrastrando nubes de gloria y cantando: He aquí, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Y así nació el espíritu del hombre, y así Dios nació en el hombre, y así el alma descendió, tomó forma y tomó dominio sobre la tierra. Las primeras tres razas raíz que encarnaron en el planeta Tierra eran almas que encarnaban como grupo. Tomaron encarnación en el planeta Tierra hace millones de años. Óigase bien, hace millones de años. En ese momento el planeta entero era un verdadero jardín del Edén. El suelo era transparente como el cristal y los rayos del sol en el centro de la tierra brillaban suavemente bajo los pies del hombre. Aquí vale señalar que alguna vez, hace muchos años, tuve la oportunidad de experimentar en un viaje por fuera de mi cuerpo físico mientras éste descansaba a una región del espacio cósmico donde vi en 5 planetas transparentes enlazados entre sí por una especie de cadena de luz con eslabones dorados de luz entre ellos en una forma espiralada. Continúo. Por lo tanto, la oscuridad total era desconocida en ese tiempo y el mal, como el velo de energía, no era más real
que un cuento de hadas. Vale decirlo, no existía. Porque cuando Dios hizo al hombre y el universo, no incluyó el mal como esencial en el plan. Bajo la tutela de los seres cósmicos y de los manús, entiéndase, los espíritus guías de los grupos de almas, los legisladores de sus razas, estas tres civilizaciones de la Edad de Oro reflejaban el más alto nivel cultural y científico. Y en ese sentido, pues hay que tener en cuenta que estos niveles de desarrollo llevó a que hubiese una gran cantidad de luz en el plano físico para todas estas razas raíces. Pensemos sobre eso, reflejemos en nuestra conciencia esas ideas que estamos llevando en este momento. Las almas valientes en un valiente mundo nuevo vieron su comienzo y su fin, su origen y su destino final como la manifestación del Cristo universal, es decir, de la mente divina universal. Sin embargo, las almas recién llegadas al mundo de las formas en estas civilizaciones de la Edad de Oro, refiriéndose a estas tres razas raíces, pasaron por un programa muy exigente de disciplina y educación. Se les dio el conocimiento del mal en el nivel impersonal y se les mostró los efectos desastrosos de asimilar el velo de energía, entendido como mal. Hay que entender que existe una personalidad personal, una personalidad impersonal, una impersonalidad personal y una impersonalidad impersonal. Esas son manifestaciones de las formas de individualización de la naturaleza divina en su propia existencia, que se multiplica y se manifiesta también en los hijos de Dios. Y por eso es que se dio el conocimiento de la existencia del mal en el nivel de la personalidad impersonal. Y por supuesto, así, en ciclos de 14.000 años, las llamas gemelas, es decir, los fuegos sagrados derivados de la presencia divina yo soy el que yo soy, que de sí desprendían las almas para vivir la experiencia en el plano físico, descendieron y en diversas encarnaciones en esos 14.000 años, en esas tres primeras razas raíces, alcanzaron la ascensión y se convirtieron en seres cósmicos. Recordemos una vez más, como lo hemos hecho en otros videos, que la ascensión es un proceso espiritual, alquímico, místico, en el cual la unidad del alma con la presencia del santo ser crístico y la presencia yo soy es una unidad en la obtención de la automaestría divina, y en ese sentido hay una unidad de perfección entre el alma y la presencia de Dios yo soy el que yo soy en cada ser, en cada individuo, masculino y femenino. Vale decir que la infamia de los ángeles caídos se remonta a 250 millones de años. Habitualmente no se cuantifica el tiempo de esto, pero
La infamia de los ángeles caídos se remonta a 250 millones de años. Sin embargo, algunas de las huestes angelicales comenzaron a abusar del libre albedrío, y esa es una evidencia de ello. En el reino angélico, el libre albedrío de los ángeles es el libre albedrío de Dios. Los ángeles están obligados a cumplir la voluntad de Dios, ya que, a diferencia de los hijos e hijas de Dios que encarnan como hombres, no se les da la libertad de experimentar con la energía de Dios, cosa que sí pueden hacer los seres que encarnan como hombres, es decir, las almas que derivan de una presencia yo soy y un santo ser crístico, individualizándose como masculino o como femenino. Por lo tanto, si un ángel elige actuar contra la voluntad de Dios, debe ser desterrado del reino angelical al reino del estado inferior de la creación y encarnar en el reino de los seres humanos, el reino del hombre. La historia de la caída de los ángeles la historia de la caída de los ángeles está tomada del libro de la vida. Comenzó como un proceso que inició con un ser llamado Peshu Alga, el primer individuo de este sistema solar en caer del estado elevado de la conciencia del bien. Esto habitualmente no se conoce, pero a través de este video deben conocerlo. Peshu Alga fue un gran sabio y rey y se graduó de las escuelas de sabiduría de la hermandad, pero en su momento de dolor por la muerte de su hijo, cuando Dios no respondió a sus súplicas, recurrió a los poderes de las tinieblas para restaurar a su hijo. Al no meditar sobre las realidades de la inmortalidad, Peshu Alga perdió la razón y el alma. En su mente se concibió el mal. Así que Peshu Alga determinó que el universo debería satisfacer sus demandas y si no lo hacía tomaría la ley por sus propias manos. Su intento deliberado de controlar las fuerzas de la naturaleza provocó la unión de sus energías con las de los ángeles caídos, los luciferinos. Los luciferinos sirvieron bajo el arcángel Lucifer, aunque los luciferinos retuvieron el concepto de Dios bien, se habían vuelto competitivos y ambiciosos debido a su malentendido de la naturaleza trascendente de Dios. Su intento de introducir rivalidad dentro del marco de la conciencia de Dios fue el comienzo del velo de energía que gradualmente separó a estos seres de su creador. En su marco de referencia negativa, Peshu Alga magnetizó y expandió el velo de energía que aún estaba en embrión, una nube lejana en el horizonte de la conciencia de los luciferinos. Acusó a Dios de maldad, y los luciferinos fueron los primeros en tomar ese clamor para sí. Peshu Alga logró difamar al mismo Lucifer. El Señor no había ocultado sus secretos a Lucifer, su hijo. La locura del arcángel caído fue su familiaridad con el Señor. Lucifer no se contentó con hacerse igual a Dios, porque Dios comparte su igualdad con sus hijos e hijas, ya que los hizo co-creadores. Pero Lucifer se colocó por encima del Señor Dios y se jactó ante el ejército del Señor de que él, Lucifer, podía producir una creación mejor que la del Señor. Haría cualquier cosa que el Señor pudiera hacer, o eso pensaba. De hecho, Lucifer no podía hacer todo, pero podía hacer muchas cosas, lo suficiente para impresionar a 1/3 de los ángeles que sirven en esta galaxia.
y así como las evoluciones de la humanidad en varios planetas en este y en otros sistemas solares. Lucifer y los ángeles que lo siguieron querían tener su rebelión en el plano etérico. Querían permanecer en el mundo celestial, pero no se les permitiría hacerlo. Por orgullo, Lucifer se negó a servir a los hijos de Dios encarnándose en este y en otros cuerpos planetarios, es decir, en la Tierra y en otros cuerpos planetarios en este sistema. Su rebelión y la rebelión de su lugarteniente, que llegó a ser conocido como Satanás, se extendió por todas partes e incluso infectando a nuestra galaxia hermana conocida como la galaxia de Andrómeda. Esta galaxia queda a 2 millones de años luz de nuestra galaxia, la distancia entre esta galaxia, la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda. La gran batalla cósmica. Entra Miguel, el arcángel del primer rayo de la voluntad de Dios, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Y no prevalecieron, ni se halló más lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así tuvo lugar una gran batalla cósmica. El arcángel Miguel y su legión tuvieron que expulsar a los luciferinos, a los satánicos del plano etérico, del mundo celestial. En lo sucesivo quedaron confinados al plano físico. Durante este periodo, la cuarta raza raíz se había encarnado en la Tierra. Fue durante el tiempo de la cuarta raza raíz en el continente de Lemuria que tuvo lugar la caída del hombre. El continente de Lemuria es una tierra que existió en lo que hoy se conoce como el Océano Pacífico. La cuarta raza raíz comenzó a participar del bien y del mal relativos. Se perdió del estándar del bien absoluto. Cuando finalmente se rasgaron los velos protectores de la inocencia, los hombres y mujeres de la cuarta raza raíz se volvieron vulnerables a la invasión de los luciferinos. La espiral descendente era ahora irrevocable y con el tiempo la cuarta raza raíz se corrompió por completo. Como resultado de la caída, la Tierra se convirtió en el anfitrión de almas rezagadas que no habían cumplido su plan divino según lo programado en su estrella natal. Esto de alguna manera lo hemos relatado en otros videos referidos también a la historia cósmica. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter es todo lo que queda de un planeta llamado Maldek. Algunos lo llamaron Traalla de Maldek. Pero Maldek, el 10º planeta de nuestro sistema solar. 2/3 de las evoluciones de Maldek que negaron el poder del espíritu creativo del ser puro pasaron por lo que se conoce como la muerte segunda, que está referida en el Apocalipsis. Al tercio restante, un remanente de almas consideradas salvables, se les permitió encarnar en la tierra para resolver su karma y, con suerte, caminar una vez más por los caminos de la justicia y la verdad. Los maldequianos habían sido infiltrados también por otras ondas de vida de otro planeta conocido como Hedrón, el planeta de nuestro sistema solar más cercano al Sol.
hicieron de la meta de la vida el placer de los cinco sentidos. Esta conciencia totalmente egoísta resultó en su autoaniquilación. Se destruyeron a sí mismos y destruyeron su planeta. Por lo tanto, la Tierra fue acosada por una raza de seres que tuvieron una evolución previa del culto al placer, los que venían de Edrón, y que estuvieron mezclados con los que venían de Maldek. Era una evolución de culto al placer, también de la ciencia, de crear todas formas de vidas, de controlar los genes y cromosomas, de hacer la guerra también. Con la llegada de estos rezagados y sus creaciones mecánicas encarnándose en la Tierra, en y entre las almas de la cuarta raza raíz, la humanidad descendió en conciencia a niveles subhumanos. En lugar de levantar a los que habían venido aquí, las evoluciones de la Tierra cayeron. La consecuencia de esa caída fue la degradación total de la vida casi al nivel del animal, el estado más primitivo jamás conocido en la Tierra, hasta el punto en que el hombre se volvió casi como una bestia, casi caminando a cuatro patas, sin que ni siquiera pudiera hacerlo erguido. Así, todo estaba en una gran oscuridad, la noche oscura del alma del planeta Tierra, de los días antiguos de hace mucho tiempo, millones de años eh, según los anales de la historia antigua de la Tierra. Esta ya no esta era ya no está registrada en la historia ni en las escrituras del mundo. Todos habían perdido el contacto con la poderosa llama triple, la chispa de la divinidad en el ser humano, en el hombre, en el alma encarnada, y estaban no conscientes y sin conciencia. Y así sucedió que incluso el fuego físico ya no se conocía ni se entendía en la tierra. Era solo cuestión de tiempo antes de que la retribución kármica alcanzara las evoluciones de la tierra. La naturaleza se vio obligada a repeler las imposiciones que se le imponían y se desató un cataclismo espantoso, tan terrible como el que le sucedió antes del libro del Génesis. El Consejo Cósmico y Sanat Kumara. El Consejo Cósmico del dios estrella Sirio convocó y decretó la disolución de la Tierra y sus evoluciones. Todos y cada uno eran muertos vivientes, vale decirlo, conchas vacías, sin ninguna luz. En ninguna parte de la tierra había una escuela de misterios, ni un discípulo, ni un maestro, ni iniciados en el camino de la iniciación de la cristeidad. Había llegado la hora del juicio. Que la tierra y sus evoluciones se enrollen como un pergamino y se enciendan como una vela del fuego sagrado. Que todas las energías mal utilizadas sean devueltas al gran sol central para su repolarización, que constituye un juicio final, que constituye también una segunda muerte. En ese momento saltó una llama de la libertad. Era la llama de Sanat Kumara, conocido como el anciano de los días, el jerarca de Venus, estrella hermana de la Tierra en este sistema solar. Sanat Kumara se presentó ante el Consejo Cósmico y dijo: esperad, no apaguéis a Terra, es decir, a la Tierra. Voy a ir, seré el alma en Terra que elija mantener la llama de la libertad para toda la vida. Mantendré la llama hasta que algunos respondan, hasta que uno responda. Y luego los pocos y luego los muchos lleguen a reconocer el fuego del corazón. Se estaba refiriendo a la llama trina. Después de una considerable deliberación, el Consejo
cósmico y el sin nombre dieron su aprobación a esta petición, y la dispensación de un nuevo plan divino para la Tierra y sus evoluciones llegó a existir. Y el Consejo de los 144, formando un solo anillo solar alrededor del gran trono blanco, entonó la palabra con los grandes seres de luz, formando el círculo interno alrededor del trono y diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, es y ha de venir. Y se escuchó el eco de su canto, del Santo, 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 durante todo el camino a casa hasta la estrella de la mañana, y fue cuando la llama gemela de Sanat Kumara, a quien se conoce como Venus, y los hijos e hijas de la estrella del amor, eh, lo supieron. Los mensajeros alados de la luz habían anunciado su llegada y la disposición del Consejo Cósmico y la dispensación concedida. Los seis, los llamados hermanos de Sanat Kumara, conocidos como los Santos Kumaras, que sostienen con él las 7 llamas de los 7 rayos, la poderosa Victoria y sus legiones, la hija de Sanat Kumara y Venus, conocida como Meta, y muchos hijos e hijas sirvientes, a quien hoy todos conocen como los maestros ascendidos, recibieron a Sanat Kumara en una gran recepción. Esa noche el gozo de la oportunidad se mezcló con el dolor que trae la sensación de la separación. Estamos hablando en los planos etéricos y en este caso en el plano etérico cósmico de este sistema solar. Sanat Kumara había elegido un exilio voluntario sobre una estrella oscura, es decir, la Tierra, que no tenía luz suficiente para mantenerse alrededor del Sol dentro del sistema solar. Y aunque estaba destinada a ser la estrella de la libertad, todos sabían que para Sanat Kumara sería una larga y oscura noche del alma el convertirse en señor del mundo de la Tierra para recuperar la luz en este planeta. Entonces, de repente, de los valles y las montañas apareció una gran reunión de varios discípulos de Sanat Kumara. Fueron las almas de los llamados 144,000 que se acercaron al palacio de luz que ellos tenían en la frecuencia de Venus. Se acercaron más y más en espiral, como 12 compañías cantando la canción de la libertad, del amor y de la victoria. Su poderoso coro hizo eco a lo largo de la vida elemental y coros angelicales se cernieron cerca. Mientras se observaba desde el balcón, Sanat Kumara y Venus vieron la 13ª compañía vestida de blanco. Era el real sacerdocio de la orden de Melquisedec, los ungidos quienes mantenían la llama y la ley en el centro de esta unidad jerárquica de carácter cósmico. Cuando todos sus numerosos miembros se habían reunido anillo tras anillo alrededor del hogar de Sanat Kumara en estos planos espirituales de alto nivel en Venus, y concluyó su himno de alabanza y adoración a Sanat Kumara, su portavoz se paró en el balcón para dirigirse a todos en el nombre de la gran multitud. Era el alma de quien se conoce y se ama hoy como el Señor del mundo, Gautama Buda, y se dirigió a todos diciendo: Oh anciano de días, hemos oído hablar del pacto que Dios
había hecho contigo este día y de tu compromiso de mantener la llama de la vida hasta que algunas de las evoluciones de la tierra se aviven y renueven una vez más su voto para ser portadores de la llama. Oh anciano de día, tú eres para nosotros nuestro maestro, nuestro gurú, nuestra vida misma, nuestro Dios. No te dejaremos sin consuelo. Iremos contigo. No te dejaremos ni por un momento sin el anillo tras anillo de nuestro discipulado. Vendremos a la tierra, prepararemos el camino, mantendremos la llama en tu nombre. Y así como el Señor eh, indicó a Sanat Kumara, él escogió entre ellos a 400 hijos e hijas siervos que precederían a los 144,000 para preparar su venida, porque aunque conocían la oscuridad de la estrella más oscura, en realidad no sabían, ya que no se conocía el verdadero significado del sacrificio que ahora estaban ofreciendo hacer en el nombre de su maestro. En ese momento, todos aquellos seres reunidos en ese sentido, sitio, sentido y vibración espiritual, lloraron de alegría. Sanat Kumara y Venus y todos los 144,000 lo hicieron. Y las lágrimas que fluyeron en esa noche memorable ardieron como el fuego sagrado viviente que fluye como el agua de la vida desde el gran trono y el Consejo Cósmico, quienes eran patrocinadores de toda esta aventura. De allí se dio la fundación de Shambhala. Y así como las 400 almas elegidas por Sanat Kumara descendieron a encarnarse en la tierra y construyeron el magnífico retiro de Shambhala en una isla en el brillante mar azul de Gobi, que ahora se conoce en la tierra geográficamente como el desierto de Gobi en Mongolia, conocida esta isla en ese tiempo como la Isla Blanca, se instalaron allí. 900 años, estos 400 fieles trabajaron para construir la gran ciudad. Shambhala fue construida como una réplica física de la ciudad venusina de los santos Kumaras. Los voluntarios de Venus enfocaron aquí las 144 virtudes, componiendo una réplica de diamante del enfoque del gran eje en el gran sol central de la creación. La ciudad de blanco fue abordada desde el continente por un hermoso puente de mármol. El templo principal de Shambhala estaba marcado por una cúpula dorada y estaba rodeado de terrazas, fuentes de llamas y 7 templos, uno para cada uno de los 7 rayos situados en una amplia avenida bordeada de árboles y flores y aves tropicales, incluidos pájaros azules de la felicidad. Shambhala, joya del mar, llama de esperanza para millones, sin llama y sin esperanza. Shambhala, punto de anclaje de la gran hermandad blanca en la tierra. Todo estaba listo y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz y haya luz. Y Dios dijo, se junten las aguas debajo de los cielos en un solo lugar y aparezca la tierra seca. Y fue así. Entonces vinieron Sanat Kumara y los señores de la llama junto con los 144,000. Estos voluntarios sabían que una vez encarnados había muchas posibilidades de que se vieran involucrados en situaciones de generación de karma que los atarían a su hogar adoptivo durante quizás miles de años. Sin embargo, habían sido entrenados para prestar este servicio y la oportunidad les atraía. Durante muchos siglos,
Las miles de corrientes de vida que componían el séquito de Sanat Kumara permanecieron a sus servicios en los niveles etéricos en Shambhala. Pero llegó un momento en el que a través de su administración desde los niveles etéricos la conciencia general de la raza se elevó a tal grado, un nivel que Sanat Kumara consideró seguro para los voluntarios pudieran encarnar. Entonces, entender que inicialmente todo el séquito de Sanat Kumara estuvo en Shambhala, pero en el plano etérico, no en el plano físico. Llegó un momento en que la luz del planeta empezó a reverdecer, por decirlo de alguna manera, y esto condujo a que se diera eh, por seguro la posibilidad de que las almas que habían venido con Sanat Kumara pudieran encarnar en el planeta en forma física material. Bajo su dirección fueron comisionados para salir al mundo de la forma para llevar su luz. De dos en dos tomaron encarnación hasta que toda una ola de venusianos y otros voluntarios interplanetarios se afianzaron firmemente en los patrones kármicos de la Tierra. Y así la Tierra se convirtió en la encrucijada de un Armagedón universal que ha estado sucediendo durante miles y millones de ciclos. Sanat Kumara explica el desafío de esta misión de rescate, señalando que mientras que antes de venir al planeta Tierra se estableció su morada en el plano etérico, le fue dado entrar en la octava física, someterla y tomar dominio sobre las subevoluciones que habitan la Tierra, es decir, los terrestres. Estas evoluciones habían surgido de los ángeles caídos. Se refería a tipos de animales, a hombres sintéticos, es decir, humanos mecanizados, seres humanos mecanizados primitivos creados como una raza esclava por parte de los ángeles caídos. Fue en medio de esta colección de animales de la creación humana que nosotros, los que estamos aquí ahora, viendo este video, yo que estoy haciendo este video, nos ofrecimos como voluntarios para ir cuando nos reunimos en Venus para darnos una serenata al propio Sanat Kumara y a la amada Venus con las canciones de amor y la promesa de que nunca nos dejarían y nunca nos abandonarían en un exilio en la tierra. En ese momento se fue dicho y se dice de nuevo ahora que no sabíamos qué oscuridad nos habían, eh, digamos, ofrecido que íbamos a penetrar. Pero una cosa sí sabíamos, que esta creación luciferina no solo habitaba la Tierra, sino que estaba infestando las octavas físicas de muchos cuerpos planetarios a lo largo de esta galaxia y su galaxia gemela, es decir, la galaxia de Andrómeda. Se entendió, como todos entendimos, cuando se presentó Sanat Kumara ante el Consejo Cósmico para ofrecer su vida como una expiación por toda la oscuridad que la rebelión luciferina había logrado en estas galaxias gemelas, que una sección transversal y una muestra de cada tipo de evolución, onda de vida y creación sintética se estaba manifestando entonces y ahora en los cuatro cuerpos inferiores de la Tierra. Y si estas muestras de estas creaciones erróneas de los rebeldes pudieran ser confrontadas por la luz de los siete sagrados Kumaras y reconquistados por las cuatro fuerzas cósmicas a través de la persona del Cordero Eterno, del Cordero Encarnado, es decir, del Cristo cósmico,
de la mente universal, entonces, solo entonces se podría llegar al juicio final y la ascensión de las evoluciones de luz de las galaxias gemelas, es decir, de la Vía Láctea y Andrómeda. La Tierra no es el centro del universo, pero es la encrucijada de un Armagedón universal que ha estado sucediendo durante miles y millones de ciclos. No hay vuelta atrás de la línea de confrontación donde la luz en el portador de la luz se encuentra con la oscuridad en los oscuros y en sus actos nefastos. Este es el amor que nos ha unido con Dios, como un Dios se une con su pueblo y una luz que es la luz del verdadero eh, eh, ser real, la comunidad universal y arquetípica del Espíritu Santo, el hálito divino, a la que Jesús el Cristo ha hecho el llamado. Esta es la comunidad de los llamados que son remanente de la simiente de la mujer, por la llama de la madre de Omega. Recordad, yo soy el alfa y el omega, es decir, de la divina madre, y por esa llama de la madre conquistaríamos al caído. Y en este sentido podemos entender cuál ha sido toda la misión de los hijos e hijas de Dios a lo largo de mucho tiempo, muchos tiempos, y que está relacionada con muchas circunstancias como en un gran entramado donde la victoria final de la luz en el planeta Tierra puede desencadenar una serie de victorias como caídas de las fichas de dominó en otros lugares de este mismo sistema solar, de esta misma galaxia y de la galaxia de Andrómeda. Esperamos que este nivel de comprensión cósmica pueda ser útil en la expansión de la conciencia divina, la expansión de la conciencia crística de quienes observen este video. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.